Gracias por lo que tú harás. Síguete glorificando, Dios mío. Gracias, 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 gracias. Oh, gracias, Padre. Oh, Santo. Oh, Dios mío, mira este momento que, Padre, que voy a hablar de tu palabra. Voy a hablar acerca del Evangelio. Oh, gloria al Señor, lo que es el Evangelio según Lucas. Y mira, Señor, en este momento yo me presento ante ti, Padre, para darte gracias, Dios mío, por esta bendición tan grande en que tú permites, Dios mío, que estamos hablando de tu palabra, el Evangelio. Oh, el Evangelio, la palabra de Dios, la palabra que tiene que ser predicada para que los cautivos sean libertados, Señor, en el nombre de Jesús. Pero vemos Lucas, que es el gran autor del Evangelio, aleluya, que se llama Lucas. Lucas era un médico. Y se dice que era nativo de Antioquía de Siria. Era gentil en cuanto al lugar de residencia, pero judío por ascendencia. Vemos que en sus dos libros no da sus nombres, pero se menciona varias veces en las epístolas paulinas. Es probable que permaneció con el apóstol Pablo hasta su muerte. Aquí hay una pregunta muy importante. ¿Cuál es la idea que tiene de este evangelio de Lucas? Ningún otro evangelio es, desde el punto de vista histórico, tan completo como Lucas, ya que proporciona detalles no encontrados en ningún otro lugar. ¿Cuál fue el propósito de este evangelio? Pues mira, el propósito de este evangelio es presentar a Jesús como el Salvador de todos los hombres. ¿Qué provecho ha traído este evangelio a la iglesia? Este evangelio de Lucas ha sido de gran inspiración, especialmente en lo que se refiere a la himnología, cuyos cánticos navideños como el de María. Hay otra pregunta: ¿cómo difiere Lucas en sus escritos de los demás evangelios? La civilización griega representaba la cultura, la filosofía, la sabiduría, la razón, la belleza y la educación. Para apelar pues a la mentalidad meditativa, culta y filosófica griega, Lucas presenta en un relato completo, ordenado y clásico lo que se ha llamado el libro más hermoso que jamás se haya escrito, presentando la gloriosa belleza y perfección de la vida de Jesús, el hombre ideal y universal. ¿Cuándo se escribió aproximadamente este libro? Probablemente fue escrito unos 35 años después de la crucifixión y resurrección de Cristo. ¿De quién pudo haber recibido Lucas gran parte de su material de información? Es posible que Lucas fue el médico de María y probablemente ella le proporcionó información muy valiosa, lo que no se dio a los demás escritores del Nuevo Testamento. ¿Hay alguna base bíblica para sostener tal conclusión? Sí. La declaración que hace en Lucas capítulo 1, verso 3. Después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia. ¿Cómo introduce Lucas su evangelio? Principia describiendo la visita del ángel Gabriel a Zacarías, un sacerdote justo delante de Dios, el cual ofrecía incienso, al que le informaba de su oración había sido oída y que su mujer Elizabeth le daría a luz un hijo al que le debía llamar Juan, que este sería grande delante de Dios. Le dijo el ángel: y no beberá vino ni sidra, y será lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Aleluya, qué lindo es el Señor. Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el seno de su madre. Eso se encuentra en Lucas capítulo 1, versos 5 hasta el 19. ¿Cuál fue el resultado de la duda del anciano Zacarías? El sacerdote quedó mudo por haber puesto en duda la declaración del ángel Gabriel. Esa condición de Zacarías permaneció durante el tiempo de embarazo de Elizabeth.
María Magdalena, pero dime dónde se encuentra esta cita bíblica. Mira, se encuentra en Lucas, en el capítulo 1, verso 20. ¿A quién más visitó el ángel Gabriel, además de Zacarías? En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Esto se encuentra en Lucas, en el capítulo 1, versos 26 y 27. Aquí hay otra pregunta. ¿Cuál fue el mensaje dado a María por el ángel? Salve muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. He aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Lucas capítulo 1, verso 28, 31 y 35. ¿Cómo fue confirmado en María y Elizabeth el mensaje del ángel Gabriel? María fue a visitar a Elizabeth. Y aconteció que como oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Lucas capítulo 1, verso 39 hasta el 42. ¿Cómo glorificó a Dios María por lo que sucedía? María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador, porque ha mirado a la bajeza de su criada. Porque aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso y santo es su nombre. Lucas capítulo 1, verso 46 hasta el 49. ¿Cómo se conoce este canto de María? El primer poema de Navidad brotó en el corazón de María antes que Cristo naciese. Ella lo entonó en la casa de su parienta Elizabeth, a quien fue a visitar a una ciudad de Judá. El canto de María ha sido llamado el Magnificat. ¿Qué tanto tiempo estuvo María en casa de Elizabeth como visitante? Se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Lucas capítulo 1, verso 56. Se cumplió la profecía del ángel respecto al anuncio dado a Elizabeth. Y a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento y dio a luz un hijo al que ella llamó Juan. Lucas 1, versículos 57 y 60. ¿Con qué nombre le llamaban los vecinos y parientes al niño Elizabeth? Al niño de Elizabeth. ¿Con qué nombre le llamaban los vecinos y parientes al niño de Elizabeth? Le llamaban el nombre de su padre, Zacarías. Lucas capítulo 1, versos 58 hasta el 59. ¿Cuándo fue que pudo hablar Zacarías? Y demandando la tablilla escribió: Juan es su nombre. Y todos se maravillaban. Y luego fue abierta su boca y su lengua y habló bendiciendo a Dios. Lucas capítulo 1, versos 63 y 64. Voy a repetir esta pregunta. ¿Cuándo fue que pudo hablar Zacarías? Y demandando la tablilla escribió: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Y luego fue abierta su boca y su lengua y habló bendiciendo a Dios. Lucas 1, versículo 63 hasta el 64. ¿Cómo se le llamó el canto de Zacarías? El Benedictus. Y Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Lucas capítulo 1, versos 67 hasta el 79. ¿Quién gobernaba Palestina en ese tiempo? Los romanos, cuyo emperador en este tiempo era Augusto César. Lucas capítulo 2, verso 1. ¿Qué edicto salió en ese tiempo? Que toda la tierra, la parte dominada por Roma, fuese empadronada. Lucas capítulo 2, verso 1.
quienes fueron a Belén para cumplir con el edicto romano. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Lucas capítulo 2, versos 4 y 5. ¿En dónde fue que María dio a luz a su hijo? Y dio a luz a su hijo primogénito y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas capítulo 2, verso 7. ¿A quienes primeramente le fue anunciado el nacimiento de Jesús? Y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas capítulo 2, verso 8 hasta el 11. ¿Cuál fue la señal dada por el ángel para identificar al niño Jesús? Y esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Lucas capítulo 2, verso 12. ¿Quiénes fueron los primeros en cantar el primer coro de Navidad? Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas capítulo 2, versos 13 y 14. Verificaron los pastores lo que habían oído del ángel, y vinieron a prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Lucas capítulo 2, verso 16. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias porque tú eres real, gracias porque tú te sigues glorificando, gracias, Señor, por las maravillas que tú estás haciendo. Y estamos transmitiendo en este momento en radio La Gran Comisión, en www.lagrancomisiontv para todas las naciones. Está escuchando en este momento la pastora María Magdalena Jiménez. Aleluya. Si necesita más información, puede llamar al 1-347-998-4098. Más adelante estaremos repitiendo nuevamente este teléfono. ¿De qué manera fueron difundidas las nuevas del nacimiento de Jesús? Y viéndolo hicieron los pastores notorio lo que le había dicho del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Lucas capítulo 2, verso 17 y verso 18. ¿Proclamaba María el evento del nacimiento del niño Jesús? No, porque guardaba todas esas cosas, confiriéndolas y meditándolas en su corazón. Lucas capítulo 2, verso 19. ¿Cuándo se le dio oficialmente al niño el nombre de Jesús? Pasados 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, el cual le fue puesto por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. Lucas capítulo 2, verso 21. ¿Cómo fue presentado Jesús en el templo? Como se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Lucas capítulo 2, verso 22. ¿Qué hizo esta presentación maravillosa? Había un hombre en Jerusalén llamado Simeón. Había recibido respuesta del Espíritu Santo, que no vería la muerte hasta que viese al Cristo del Señor. Y vino por espíritu al templo. Y cuando metieron al niño Jesús, sus padres, en el templo, entonces él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Lucas capítulo 2, verso 25 hasta el 28. ¿Cuál fue el cántico de Simeón, conocido como el Nunc Dimittis? Ahora despide, Señor, a tu siervo, conforme a tu palabra, en paz, porque han visto mis ojos la salvación, tu salvación,
la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Lucas capítulo 2, verso 29 hasta el 32. Aleluya. Grande, 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 gracias, Padre. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, Señor. Oh, gloria a Dios santo. Oh, poder de Dios, síguete glorificando en nosotros, Dios mío. Gracias por esta victoria grande y maravillosa, Señor, que tenemos en ti. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Dónde llevaron a Jesús después que le presentaron en el templo? Como cumplieron sus padres todas las cosas según la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Lucas capítulo 2, verso 39. ¿Qué se dice de Jesús en cuanto a su crecimiento? Que crecía y fortalecía y se henchía de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Lucas capítulo 2, verso 40. ¿Qué sucedió durante el primer viaje de Jesús a Jerusalén? Iban sus padres todos los años a Jerusalén, en la fiesta de la Pascua. Y cuando fue de 12 años, Jesús subieron ellos a Jerusalén, conforme a la costumbre del día de la fiesta. Y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin saberlo José y su madre. Lucas capítulo 2, verso 41 hasta el 43. ¿Qué hicieron sus padres? Pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino un día y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos, mas como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas. Lucas capítulo 2, verso 45 hasta el 47. ¿Comprendieron José y María lo que Jesús les dijo? Entonces él le dijo: ¿qué hay? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Lucas capítulo 2, verso 49 hasta el 50. ¿Qué se dice de Jesús y de María aquí? De Jesús, que descendió con ellos, con sus padres, y vino a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Además, que crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas capítulo 2, versos 51 hasta el 52. Y de María se dice que guardaba todas estas cosas en su corazón. Lucas capítulo 2, verso 51. ¿Cuándo empezó a predicar Juan el Bautista? En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisania, tetrarca de Abilinia. Lucas capítulo 3, verso 1. ¿Cuál era el campo de predicación de Juan el Bautista? Vino por toda la tierra alrededor del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para la remisión de pecado. Lucas capítulo 3, verso 3. ¿Cómo calificó el Bautista a la gente que salían para ser bautizadas? Generación de víboras. Lucas capítulo 3, versos 7 y 8. ¿Quién pensaban algunos de los que oían a Juan que era él? Pensaban todos de Juan en sus corazones que si él fuese el Cristo. Lucas capítulo 3, verso 15. ¿Cuál fue la respuesta de Juan? Respondieron Juan: yo a la verdad os bautizo en agua, mas viene quien es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Lucas capítulo 3, verso 16. ¿Quién se presentó en forma inesperada para ser bautizado por Juan el Bautista? Aconteció que como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mateo capítulo 3, verso 21.
¿Qué sucedió al ser bautizado Jesús? Descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Fue hecha una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Juan capítulo 3, verso 22. ¿Por qué fue encarcelado Juan el Bautista? Por causa de Herodía, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que había hecho Herodes. Añadió también esto, sobre todo, que encerró a Juan en la cárcel. Lucas capítulo 3, versos 19 y 20. ¿Qué genealogía presenta Lucas? La de Jesús por la línea de José hasta Adán. Lucas capítulo 3, verso 23 hasta el 38. ¿A qué edad fue bautizado Jesús? A los 33 años, la edad en la que los sacerdotes entraban en su oficio sagrado. Lucas capítulo 3, verso 23. ¿En dónde principió Jesús su ministerio después de la tentación? Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos. Lucas capítulo 4, verso 14 al 15. ¿Cuál fue el trato que recibió de los de su propia ciudad? Todos le daban testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces todos en la sinagoga fueron llenos de ira, y oyendo estas cosas y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada, para despeñarle. Mas él, pasando por medio de ellos, se fue. Lucas capítulo 4, del verso 16 hasta el 30. ¿Cuáles fueron las actividades de Jesús en Capernaum durante un día en sábado? Habiendo descendido el Señor a Capernaum, enseñó a la gente un día de reposo, y todos estaban asombrados de la autoridad de su palabra, cuando un endemoniado que se encontraba en la sinagoga gritaba diciendo que Jesús había venido para destruirle y que él le conocía como el Santo de Dios. Jesús ordenó que se callara el demonio y que saliera de ese hombre. Todos los presentes se admiraban de la autoridad y de su potencia. De la sinagoga Jesús se trasladó a la casa de Simón Pedro. Allí encontró a la suegra de este ardiendo en calentura. Jesús la libertó de la fiebre y al instante se levantó para servir a los presentes. Gracias, Jehová. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno, Jehová. Aleluya. Santo eres, oh Dios. Gracias por lo que tú harás. Síguete glorificando, Dios mío. Gracias, 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 gracias. Oh, gracias, Padre. Oh, Santo. Oh, Dios mío, mira este momento que, Padre, que voy a hablar de tu palabra. Voy a hablar acerca del Evangelio. Oh, gloria al Señor, lo que es el Evangelio según Lucas. Y mira, Señor, en este momento yo me presento ante ti, Padre, para darte gracias, Dios mío, por esta bendición tan grande en que tú permites, Dios mío, que estamos hablando de tu palabra, el Evangelio. Oh, el Evangelio, la palabra de Dios, la palabra que tiene que ser predicada para que los cautivos sean libertados, Señor, en el nombre de Jesús. Pero vemos Lucas, que es el gran autor del Evangelio, aleluya, que se llama Lucas. Lucas era un médico. Y se dice que era nativo de Antioquía de Siria. Era gentil en cuanto al lugar de residencia, pero judío por ascendencia. Vemos que en sus dos libros no da sus nombres, pero se menciona varias veces en las epístolas paulinas. Es probable que permaneció con el apóstol Pablo hasta su muerte. Aquí hay una pregunta muy importante. ¿Cuál es la idea que tiene de este evangelio de Lucas? Ningún otro evangelio es, desde el punto de vista histórico, tan completo como Lucas, ya que proporciona detalles no encontrados en ningún otro lugar. ¿Cuál fue el propósito de este evangelio?
Pues mira, el propósito de este evangelio es presentar a Jesús como el Salvador de todos los hombres. ¿Qué provecho ha traído este evangelio a la iglesia? Este evangelio de Lucas ha sido de gran inspiración, especialmente en lo que se refiere a la himnología, cuyos cánticos navideños como el de María. Hay otra pregunta: ¿cómo difiere Lucas en sus escritos de los demás evangelios? La civilización griega representaba la cultura, la filosofía, la sabiduría, la razón, la belleza y la educación. Para apelar pues a la mentalidad meditativa, culta y filosófica griega, Lucas presenta en un relato completo, ordenado y clásico lo que se ha llamado el libro más hermoso que jamás se haya escrito, presentando la gloriosa belleza y perfección de la vida de Jesús, el hombre ideal y universal. ¿Cuándo se escribió aproximadamente este libro? Probablemente fue escrito unos 35 años después de la crucifixión y resurrección de Cristo. ¿De quién pudo haber recibido Lucas gran parte de su material de información? Es posible que Lucas fue el médico de María y probablemente ella le proporcionó información muy valiosa, lo que no se dio a los demás escritores del Nuevo Testamento. ¿Hay alguna base bíblica para sostener tal conclusión? Sí. La declaración que hace en Lucas capítulo 1, verso 3. Después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia. ¿Cómo introduce Lucas su evangelio? Principia describiendo la visita del ángel Gabriel a Zacarías, un sacerdote justo delante de Dios, el cual ofrecía incienso al que le informaba de su oración había sido oída y que su mujer Elizabeth le daría a luz un hijo al que le debía llamar Juan, que este sería grande delante de Dios. Le dijo el ángel: y no beberá vino ni sidra, y será lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Aleluya, qué lindo es el Señor. Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el seno de su madre. Eso se encuentra en Lucas capítulo 1, versos 5 hasta el 19. ¿Cuál fue el resultado de la duda del anciano Zacarías? El sacerdote quedó mudo por haber puesto en duda la declaración del ángel Gabriel. Esa condición de Zacarías permaneció durante el tiempo de embarazo de Elizabeth. María Magdalena, pero dime dónde se encuentra esta cita bíblica. Mira, se encuentra en Lucas, en el capítulo 1, verso 20. ¿A quién más visitó el ángel Gabriel, además de Zacarías? En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Esto se encuentra en Lucas, en el capítulo 1, versos 26 y 27. Aquí hay otra pregunta. ¿Cuál fue el mensaje dado a María por el ángel? Salve muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. He aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Lucas capítulo 1, verso 28, 31 y 35. ¿Cómo fue confirmado en María y Elizabeth el mensaje del ángel Gabriel? María fue a visitar a Elizabeth. Y aconteció que como oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Lucas capítulo 1, verso 39 hasta el 42. ¿Cómo glorificó a Dios María por lo que sucedía? María dijo: engrandece mi alma al Señor,
y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador, porque ha mirado a la bajeza de su criada. Porque aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso y santo es su nombre. Lucas capítulo 1, verso 46 hasta el 49. ¿Cómo se conoce este canto de María? El primer poema de Navidad brotó en el corazón de María antes que Cristo naciese. Ella lo entonó en la casa de su parienta Elizabeth, a quien fue a visitar a una ciudad de Judá. El canto de María ha sido llamado el Magnificat. ¿Qué tanto tiempo estuvo María en casa de Elizabeth como visitante? Se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Lucas capítulo 1, verso 56. Se cumplió la profecía del ángel respecto al anuncio dado a Elizabeth. Y a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento y dio a luz un hijo al que ella llamó Juan. Lucas 1, versículos 57 y 60. ¿Con qué nombre le llamaban los vecinos y parientes al niño Elizabeth? Al niño de Elizabeth. ¿Con qué nombre le llamaban los vecinos y parientes al niño de Elizabeth? Le llamaban el nombre de su padre, Zacarías. Lucas capítulo 1, versos 58 hasta el 59. ¿Cuándo fue que pudo hablar Zacarías? Y demandando la tablilla escribió: Juan es su nombre. Y todos se maravillaban. Y luego fue abierta su boca y su lengua y habló bendiciendo a Dios. Lucas capítulo 1 versos 63 y 64. Voy a repetir esta pregunta. ¿Cuándo fue que pudo hablar Zacarías? Y demandando la tablilla escribió: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Y luego fue abierta su boca y su lengua y habló bendiciendo a Dios. Lucas 1, versículo 63 hasta el 64. ¿Cómo se le llamó el canto de Zacarías? El Benedictus. Y Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Lucas capítulo 1, versos 67 hasta el 79. ¿Quién gobernaba Palestina en ese tiempo? Los romanos, cuyo emperador en este tiempo era Augusto César. Lucas capítulo 2, verso 1. ¿Qué edicto salió en ese tiempo? Que toda la tierra, la parte dominada por Roma, fuese empadronada. Lucas capítulo 2, verso 1. ¿Quiénes fueron a Belén para cumplir con el edicto romano? Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Lucas capítulo 2, versos 4 y 5. ¿En dónde fue que María dio a luz a su hijo? Y dio a luz a su hijo primogénito y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas capítulo 2, verso 7. ¿A quienes primeramente le fue anunciado el nacimiento de Jesús? Y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas capítulo 2, verso 8 hasta el 11. ¿Cuál fue la señal dada por el ángel para identificar al niño Jesús? Y esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Lucas capítulo 2, verso 12. ¿Quiénes fueron los primeros en cantar el primer coro de Navidad?
Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas capítulo 2, versos 13 y 14. Verificaron los pastores lo que habían oído del ángel y vinieron a prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Lucas capítulo 2, verso 16. Aleluya, gloria a Dios, gracias Padre, gracias Señor, gracias porque tú eres real, gracias porque tú te sigues glorificando, gracias Señor por las maravillas que tú estás haciendo. Y estamos transmitiendo en este momento en radio La Gran Comisión en www.lagrancomisiontv para todas las naciones. Está escuchando en este momento la pastora María Magdalena Jiménez, aleluya. Si necesita más información, puede llamar al 1-347-998-4098. Más adelante estaremos repitiendo nuevamente este teléfono. ¿De qué manera fueron difundidas las nuevas del nacimiento de Jesús? Y viéndolo hicieron los pastores notorio lo que le había dicho del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Lucas capítulo 2, verso 17 y verso 18. ¿Proclamaba María el evento del nacimiento del niño Jesús? No, porque guardaba todas esas cosas, confiriéndolas y meditándolas en su corazón. Lucas capítulo 2, verso 19. ¿Cuándo se le dio oficialmente al niño el nombre de Jesús? Pasados 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, el cual le fue puesto por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. Lucas capítulo 2, verso 21. ¿Cómo fue presentado Jesús en el templo? Como se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Lucas capítulo 2, verso 22. ¿Qué hizo esta presentación maravillosa? Había un hombre en Jerusalén llamado Simeón. Había recibido respuesta del Espíritu Santo, que no vería la muerte hasta que viese al Cristo del Señor. Y vino por espíritu al templo. Y cuando metieron al niño Jesús, sus padres, en el templo, entonces él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Lucas capítulo 2, verso 25 hasta el 28. ¿Cuál fue el cántico de Simeón, conocido como el Nunc Dimittis? Ahora despide, Señor, a tu siervo, conforme a tu palabra, en paz, porque han visto mis ojos la salvación, tu salvación, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Lucas capítulo 2, verso 29 hasta el 32. Aleluya. Grande, 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 gracias Padre. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, Señor. Oh, gloria a Dios santo. Oh, poder de Dios, síguete glorificando en nosotros, Dios mío. Gracias por esta victoria grande y maravillosa, Señor, que tenemos en ti. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Dónde llevaron a Jesús después que le presentaron en el templo? Como cumplieron sus padres todas las cosas según la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Lucas capítulo 2, verso 39. ¿Qué se dice de Jesús en cuanto a su crecimiento? Que crecía y fortalecía y se henchía de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Lucas capítulo 2, verso 40. ¿Qué sucedió durante el primer viaje de Jesús a Jerusalén? Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando fue de 12 años, Jesús subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de la fiesta. Y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin saberlo José y su madre. Lucas capítulo 2, verso 41 hasta el 43. ¿Qué hicieron sus padres?
Pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino un día y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos, mas como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas. Lucas capítulo 2, verso 45 hasta el 47. ¿Comprendieron José y María lo que Jesús les dijo? Entonces él le dijo: ¿qué hay? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Lucas capítulo 2, verso 49 hasta el 50. ¿Qué se dice de Jesús y de María aquí? De Jesús, que descendió con ellos, con sus padres, y vino a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Además, que crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas capítulo 2, versos 51 hasta el 52. Y de María se dice que guardaba todas estas cosas en su corazón. Lucas capítulo 2, verso 51. ¿Cuándo empezó a predicar Juan el Bautista? En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisania, tetrarca de Abilinia. Lucas capítulo 3, verso 1. ¿Cuál era el campo de predicación de Juan el Bautista? Vino por toda la tierra alrededor del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para la remisión de pecado. Lucas capítulo 3, verso 3. ¿Cómo calificó el Bautista a la gente que salían para ser bautizadas? Generación de víboras. Lucas capítulo 3, versos 7 y 8. ¿Quién pensaban algunos de los que oían a Juan que era él? Pensaban todos de Juan en sus corazones que si él fuese el Cristo. Lucas capítulo 3, verso 15. ¿Cuál fue la respuesta de Juan? Respondieron: Juan, yo a la verdad os bautizo en agua, mas viene quien es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Lucas capítulo 3, verso 16. ¿Quién se presentó en forma inesperada para ser bautizado por Juan el Bautista? Aconteció que como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mateo capítulo 3, verso 21. ¿Qué sucedió al ser bautizado Jesús? Descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Fue hecha una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Juan capítulo 3, verso 22. ¿Por qué fue encarcelado Juan el Bautista? Por causa de Herodía, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que había hecho Herodes. Añadió también esto sobre todo, que encerró a Juan en la cárcel. Lucas capítulo 3, verso 19 y 20. ¿Qué genealogía presenta Lucas? La de Jesús por la línea de José hasta Adán. Lucas capítulo 3, verso 23 hasta el 38. ¿A qué edad fue bautizado Jesús? A los 33 años, la edad en la que los sacerdotes entraban en su oficio sagrado. Lucas capítulo 3, verso 23. ¿En dónde principió Jesús su ministerio después de la tentación? Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos. Lucas capítulo 4, verso 14 al 15. ¿Cuál fue el trato que recibió de los de su propia ciudad? Todos le daban testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José?
Entonces todos en la sinagoga fueron llenos de ira, y oyendo estas cosas y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada, para despeñarle. Mas él, pasando por medio de ellos, se fue. Lucas capítulo 4, del verso 16 hasta el 30. ¿Cuáles fueron las actividades de Jesús en Capernaum durante un día en sábado? Habiendo descendido el Señor a Capernaum, enseñó a la gente un día de reposo, y todos estaban asombrados de la autoridad de su palabra, cuando un endemoniado que se encontraba en la sinagoga gritaba diciendo que Jesús había venido para destruirle y que él le conocía como el Santo de Dios. Jesús ordenó que se callara el demonio y que saliera de ese hombre. Todos los presentes se admiraban de la autoridad y de su potencia. De la sinagoga Jesús se trasladó a la casa de Simón Pedro. Allí encontró a la suegra de este ardiendo en calentura. Jesús la libertó de la fiebre y al instante se levantó para servir a los presentes. Gracias, Jehová. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno, Jehová. Aleluya. Santo eres, oh Dios.